Gálatas capítulo 4, hermanos. Vamos al libro de Gálatas capítulo 4, versículo 21. Y seguimos viendo, hermanos, la historia de una familia del Antiguo Testamento. Y quiero decirte, hermanos, que a veces es muy difícil tratar con iglesias que hablan sobre el legalismo. ¿Por qué, hermanos? Porque a veces las personas llegan a confundir el legalismo con santidad. Entonces, si yo no voy a ciertos lugares es porque soy más santo. Pero la Biblia, hermanos, sí habla de santidad. Nosotros no podemos decir que la santidad es mala. Hermanos, la Biblia te dice, apártate del pecado, apártate de las cosas que van contra Dios. La Biblia dice que en Romanos capítulo 6 dice, perseveraremos en el pecado porque la gracia abunde. Dice, en ninguna manera, porque no sabéis los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hermanos, la Biblia habla de cientos de veces, dice, cuidado por donde andas, no mires la mujer extraña, no andes por lugares en los cuales te van a causar tentación. Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones. Entonces, la Biblia habla de santidad, hermano, y sin santidad nadie verá a Dios. Lo malo es confundir esa santidad con legalismo. Legalismo son personas que están haciendo normas hechas por hombres. Entonces Pablo le está diciendo a los Gálatas que ya no deben vivir bajo el legalismo. ¿Ustedes se acuerdan todas las fiestas que tiene un judío, hermanos? El judío no solamente tenía los 10 mandamientos, ellos pusieron más normas de los 10 mandamientos. Ellos querían guardar los mandamientos aún más allá de los mandamientos. Y ellos ponían normas y reglas sobre las personas difíciles de llevar. Y hoy día las iglesias, hermanos, lamentablemente, los pastores, los líderes, están poniendo normas sobre las personas que en la Biblia todavía no dice nada respecto de eso, hermano. Algunas personas piensan que ir al cine es pecado. Les quiero contar que en los tiempos de Jesús no había cine. Entonces las personas empiezan a hacer normas y reglas frente a lo que Cristo no dijo nada. Como dice la Biblia, tenemos libertad frente al pecado, somos libres frente a la atadura del pecado. Por eso, hermanos, que cuando el cristiano muera, su dirección es al cielo. Morimos aquí, somos justificados al momento de nuestra salvación, pero empieza nuestra santificación. ¿Desde cuándo? Desde cuando somos creyentes hasta morir, ¿cierto? Y Dios trabaja con nuestro corazón, con nuestra personalidad, hasta que nosotros vamos al cielo. Por eso, hermano, ninguno de los que está aquí puede decir, yo ya estoy listo, yo ya estoy de aquí para ir al cielo. Yo ya, Dios hizo todo, ya no puedo cambiar más. Yo ya soy todo lo bueno, soy todo lo amable, soy todo lo perdonador. No, hermanos, Dios trabaja con nuestras vidas desde aquí hasta al cielo, hermano. Y hasta el último momento de morir, nosotros necesitamos de Cristo. Es su santidad, es su trabajo en nosotros. La mejor conciencia, como dije la semana pasada, hermanos, la antepasada, es que Dios está trabajando por medio de su Espíritu Santo. Dios dice en Juan, dice que Dios convencerá, que el Espíritu Santo convencerá ¿a quién? Al mundo de pecado. Por ejemplo, tú vas por la calle y le hablas a una persona de Cristo, le dices, Señor te ama, Cristo te ama, y pongamos que esa persona rechaza, pongamos que esa persona no quiere escuchar. Tú hablas de Cristo, por ejemplo, le dices, hermano Hernán, vecino Hernán, en ese tiempo, ¿cierto? Vecino Hernán, Dios te ama, Dios está perdonando tu pecado, y él dice, ¿sabes qué? Yo no quiero nada con Cristo. El Espíritu Santo obró en esa persona, porque si él rechazó, es porque el Espíritu Santo está convenciendo. Pero él toma la decisión de rechazar. El Espíritu Santo cumple la función en el mundo de convencer de pecado. Hermanos, no tenemos que usar obras humanas, tácticas del mundo para poder nosotros ganar a alguien para Cristo. Hermanos, no vamos a usar cosas como quizás otras iglesias usan para ganar personas para Cristo. Por ejemplo, vamos a, vamos a regalar ropa y cuando los tengamos aquí, le vamos a decir que tienen que venir a la iglesia y le vamos a repetir la confesión de fe para que sean cristianos. No, porque el Espíritu Santo convence de pecado, hermano. Cada persona que está aquí sentada es Dios obrando en sus corazones. No es la persona, no es la manipulación, no es que el pastor se va a enojar y te va a ir a buscar el día lunes porque no fuiste a la iglesia. No, hermanos, es tu comunión con Cristo. Tú tienes que cambiar, tú tienes que vivir bajo los parámetros de Dios. Es santidad, es Dios cambiando. Personas se acercan a la iglesia, hablan con hermanos y dicen, hermanos, quizás tengo que cambiar esto. Es Dios transformando su corazón. Capítulo 4, versículo 21 dice, decidme los que queréis estar bajo la ley. Se vuelve la ley los ritos de los hombres. La ley habla de todas las normas de los judíos.
porque porque está escrito, Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. ¿Ustedes cuántas esposas tenía Sara? ¿Cuántas esposas tenía Abraham? Tenía una. ¿Quién era su esposa? Sara. Pero Sara tenía una sierva, una concubina. Entonces dice, ¿de qué? Dice el versículo, porque escrito está, Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. ¿Quién fue Abraham, hermanos? Abraham fue el padre de Israel. Todo empezó por un hombre, Abraham. Abraham, de uno de los caldeos, de una sociedad pagana. Dios le dice, sale de tu parentela, sale de ahí y yo te voy a darte un hijo. Vamos a ir a Génesis, capítulo 12. Abraham fue llevado a Egipto, fue llevado a otra tierra cuando ya tenía 75 años. ¿Cuántos de acá tienen 75 años? Todavía nadie ha llegado a ese punto, pero Abraham tenía 75 años cuando Dios le llamó. ¿Y cuál era la promesa de Abraham? Capítulo 12, versículo más adelante 5. Toma pues Abraham, Sarai, su mujer y a Lot. Más adelante dice, y Abraham la tierra, versículo 7, y apareció Jehová y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. El único problema es que Abraham tenía 75 años y no tenía hijos. El otro problema, otro problemita pequeño, es que su mujer era estéril. Y Dios le está diciendo, te voy a darte un hijo. Más adelante, capítulo más adelante, pasan los años, en el capítulo, en Génesis 15, en el capítulo 15, versículo 1 dice, después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, tu galardón, y será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijos y el mayordomo de mi casa, que es demasiado Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole. Abraham estaba preocupado porque los años estaban pasando. Los años ya estaban pasando y el hombre estaba quedándose sin hijos. Y la mujer tampoco, aparte de ser estéril, ya tenía casi la misma edad que Abraham. Entonces ya tenemos 3 problemas grandes en cuanto a la descendencia. Dijo Abraham, mira que no me has dado prole. Versículo 4 dice, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo. Capítulo 16, pasan los años, capítulo 18, Abraham llega a tener 99 años y el Señor todavía no le da hijos. Cuando una mujer queda embarazada a una cierta edad, quizás 40, no sé, si habla algo que está equivocado, usted me dice, hermano, no quiero ofender a nadie, pero cuando ya tiene 40 años, uno dice, 40 años es un poco peligroso, ¿cierto? Sí. Pero imagínense, hermano, 99 años y todavía no hay nada. Y aquí viene, hermanos, la cosa, porque la mujer malinterpretó los mensajes de Dios. Y miren que ese capítulo 16, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia y que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová no me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. ¿Qué es lo que pasó? Sarai tenía una mujercita, mujer joven, bonita, y dijo, quizás Dios lo que quiere es que tú te acuestes con mi sierva y así yo voy a tener hijos tuyos. Hermanos, lo que pasó en el Antiguo Testamento es muestra de lo que nosotros hacemos ahora. Quizás Dios nos salvó, quizás Dios nos rescató, pero quizás ahora yo tengo que hacer de mi parte. Quizás no es suficiente la salvación, no es suficiente la cruz. Entonces yo voy a empezar a actuar por mí mismo. Es salvación más obras, salvación más yo hacer. Por eso tú le preguntas a alguien que no entiende la salvación y tú le preguntas, si tú mueres, ¿dónde irías? Él te va a decir, bueno, si yo me porto bien, si yo voy a la iglesia, yo estoy yendo a la iglesia, tendré que ir al cielo. Si yo estoy dando ofrenda, eso me va a llevar al cielo. Es lo que hizo Sara, diciendo, quizás nosotros debemos ayudar un poco al Señor. Hermanos, Dios no necesita de nuestra ayuda. Dios te salvó y Dios nos va a llevar con Él al cielo. Entonces Sara y Abraham, nada de tonto, hermano. Dijo, bueno, si tú me estás dando a la sierva, vamos a tener un hijo. Entonces,
nacieron dos hijos, una de la esclava y el otro de la libre, y Pablo le pregunta a los Gálatas, ¿tú de quién eres hijo? ¿Eres hijo de la ley, o sea, del esfuerzo humano? Porque Abraham tuvo que poner esfuerzo humano para poder tener un hijo con la sierva. Pero hermanos, para tener un hijo con su esposa, ¿qué se necesitaba? ¿De qué? Es un milagro, ¿cierto? Ahí Abraham no tenía que entrar, Abraham no tenía que hacer. Es Dios obrando, Dios trabajando. Esa es la salvación. Dios es el que trabaja, el obrar en las personas. Dios es el que lleva la salvación a las personas. El hombre, por sus obras, hermanos, no puede ser salvo. No puede llegar al cielo. No puede, hermanos, no le da. Sus obras no le dan. No importa si da a la iglesia, no importa si lee su Biblia, no importa si es un buen padre, si es buena madre, si no roba, si da plata a los pobres, si da comida a los pobres. Hermanos, esas obras no te salvan. Esas obras solamente son humanas, pero necesitamos un milagro de Dios. Y hermanos, Cristo enviando a su Hijo a la cruz es un verdadero milagro del Señor. Entonces, hermanos, Dios hace en nosotros tanto el hacer como el querer. Pero hermanos, todo eso viene del Señor mismo. Entonces, las buenas obras son para aquellos que ya han creído que Cristo es el Señor, que ya son salvos. Las obras del creyente ahora es que nosotros dejamos de tomar, dejamos de fumar, dejamos los vicios, dejamos de mentir, dejamos las infidelidades. ¿Sabes por qué? Es porque Dios nos ha salvado. Y esas obras muestran que yo soy un hijo de Dios. Pero ¿cómo un incrédulo va a hacer buenas obras? ¿Cómo alguien que no sabe que va a ir al cielo va a hacer buenas obras? ¿Cuáles son estas cosas que las personas empezaron a prohibir? Vamos a Colosenses, capítulo 2, versículo 17. Colosenses muestra también el problema de ese tiempo era que las personas empezaron a hacer cosas y haciendo que las personas puedan hacer cosas de hombres. Colosenses 17 dice, todo aquel que sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Versículo 18 dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado en su propia mente carnal. Versículo 19 dice, no haciéndose de la cabeza de la virtud, en quien todo el cuerpo nutrido y uniéndose por las coyunturas, ligamentos, crece en el crecimiento de Dios. Versículo 20 dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo sometéis a preceptos? Versículo 21, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques. Versículo 22, en conformidad de mandamiento y doctrina de hombres. Entonces estaban diciendo, no tienen que hacer esto, no tienen que hacer esto otro. Hermanos, nosotros hemos salido del mundo y esa libertad que nosotros tenemos en Cristo. Voy a hacerlo más amplio en el término de hoy. Quizás vas de vacaciones y le dices a un hermano, yo voy de vacaciones con mi familia, voy a estar 10 días fuera de la iglesia, y el hermano te dice, hermano, es un pecador, yo me voy a quedarme en la iglesia, voy a quedarme con los santos, tú anda a gastar y diviértete, y eres alguien carnal. Hermano, quedarte en la iglesia no te hace más santo que el que fue de vacaciones. Hermano, tenemos una libertad en Cristo. Esas cosas se llaman legalismo que han puesto los hombres para someter a las personas, pero el cristiano tiene una libertad en Cristo, hermano. No importa si tú vas de vacaciones, no importa si tú vas a una cena con tu esposa, algo especial, y dices, amor, vamos a salir, le cuentas a un hermano, y dice, en vez de gastar ese dinero, mejor darlo a la iglesia, no estás tan carnal. Eso, hermano, es de hombre, hermano. Hermanos, Cristo nos dio una libertad, y esa libertad los hombres no estaban haciendo, hermanos. Y Pablo les pregunta a los Gálatas, ¿de quién eres hijo? ¿De la libre o de la esclava? Entonces vamos a ver más adelante, vamos a ir a Levíticos, en el libro de Gálatas. Vuelva al libro de Gálatas, porque número uno, hermanos, debemos entender que nosotros estamos bajo las promesas de nuestro Señor. Miren lo que dice más adelante en Gálatas capítulo 4, vamos a Gálatas capítulo 4, y miren lo que dice Pablo a los Gálatas, porque dice, pero el de la esclava nació según la carne. El de la esclava, ¿por qué? Porque no se necesitaba un milagro para que naciera el hijo con la esclava, no solamente se necesitaba el deseo, solamente necesitaba voluntad de Abraham, voluntad de la esclava. Pero mira, más el de la libre, ¿según qué? Las promesas. Porque es la promesa de Dios que dio a Abraham que tendría un hijo con su esposa.
pero él decidió adelantarse y no hacer lo que Dios le estaba haciendo. Hermanos, si Dios nos prometió que Él nos va a salvar, estamos bajo la promesa. Y si tú estás añadiendo a la salvación normas de hombres, ritos de hombres, hermanos, tú estás bajo la ley y bajo la carne. Por eso, hermanos, nosotros estamos viviendo bajo la promesa. Hermanos, eso no tiene valor espiritual delante de Dios. Hermanos, santidad no es el mismo que legalismo. Hermanos, y Abraham decidió adelantarse, Abraham decidió actuar carnalmente, Abraham decidió ir contra la voluntad de Dios. Hermanos, por eso nosotros no podemos hacer mandamientos de hombre. Toda nuestra teología, nuestra doctrina se guía frente a los mandamientos de Dios. Por eso, hermanos, no hablaremos, hermanos, cosas como quizás la vestimenta, el pintarse, el cabello, el teñirse, no teñirse, pintarse, no pintarse, el ir al cine, no ir al cine, vacaciones, no vacaciones. Hermanos, Dios nos dio una libertad en Cristo. Mientras no sea un pecado y que vaya contra el Señor, tú tienes una libertad en Cristo. Hermanos, disfruta de ser cristiano. Somos libres, hermanos, y esa es una bendición, hermanos. Hay pastores, hermanos, que quizás someten a la iglesia y empiezan a hablar a las personas. Hermanos, recuerdo muchas veces que una persona en la otra iglesia que yo iba antes, hermanos, si una persona haría lo que están haciendo la hermana Marisa, irse de la iglesia, hermanos, lo entregaríamos a Satanás, hermano. ¡Ah, te va a ir mal! Dios no está contigo, estás dejando la iglesia. Hermanos, tenemos una libertad, hermanos, y solamente nos gozamos y nos alegramos de que Dios esté llevando a una familia a un lugar donde van a también compartir de la palabra del Señor. Hermano, esa es libertad, y gozamos de la libertad de que Cristo nos da. Por eso muchas personas que están en esos círculos son personas que se aburren y terminan alejándose del Señor y oprimidas por lo que están viviendo. Hermanos, el esfuerzo humano no existe, solo hace a las personas que piensan que son buenos, pero en realidad no están viviendo bajo Dios. Esas personas normalmente predican sobre la santidad exterior, pensando sobre que si nosotros nos vestimos de una manera correcta, vamos a ser agradables delante de Dios. Hermanos, ¿saben lo que es la santidad? Es el proceso por el cual Dios trabaja en la persona humana, sacando pecados de su corazón, odio, ira, contiendas. Es hacerte más a la imagen de Cristo. Santidad es vivir bajo las normas de Dios, su amor, su bondad, su paz, su paciencia, trabajando en nuestros corazones. Dios desea un cambio del corazón. Dios desea cambiar ese corazón duro de piedra para poner un corazón de carne. Es Dios, hermanos. La santidad se refleja en mi trato con los demás, en mi amor por los demás. Es Dios cambiándome más y más en la imagen de Cristo. Es mostrándote más y más nuestro pecado y viéndonos como un espejo delante de Dios, diciendo, como la hermana decía, somos pecadores y necesitamos mucho más de Él. Hermanos, santidad es lo que desea, no desea el cambio exterior. El cambio exterior se irá cambiando a la medida que pase, que seamos más como Cristo. Hermanos, no deseamos hacer de la iglesia personas como robots que se vistan como igual que un prototipo de persona. Hermanos, nosotros somos creyentes y Dios el que hace. Si quieres colocarte algo, hermanos, y ves que es modesto y ves que realmente glorifica a Dios, hermano, ve y hazlo. Si quieres hacerte algo en tu cabello, hermana, eres libre, hermana, rubio, morado, celeste, lo que tú quieras, hermana. ¿Por qué? Porque tenemos una libertad en Cristo. Solo hacemos para glorificar a Dios, hermanos. El día de semana tuvimos un cambio de diferencia con mi esposa, porque me decía, ojalá que no escuche, ya está nervioso, pero ella me decía, bueno, yo quizás en la casa voy a empezar a usar short, ¿sí el short también? El short porque hace mucha calor. Y yo hice un comentario legalista. Le dije, pero amor, ¿cómo vas a hacer eso? Llega un hermano, entonces ella tenía razón, en el sentido, bueno, voy a usar short, y yo jugando con ella decía, bueno, estás cambiando tu mentalidad, pero hermanos, tenemos esa libertad de poder estar libres en el Señor. Hermanos, todo lo hacemos con conciencia, no importa, hermano, si tú quieres usar falda, hermano, en toda tu vida, hermano, no importa el malo, hermano, pero lo malo es criticar y hacer sentir a las otras personas inmundas y tú más santo. La falda, el no ir al cine, el no ir de vacaciones por quedarte en la iglesia, hermano, no te hace más santo. Lo que te hace más santo es morir al pecado día a día y ser más como Cristo. Eso hace la santidad.
Hermano, con esto no quiero cambiar nada. No es que un día voy a venir con polera a predicar. Me encanta la camisa, me encanta la corbata. No importa si hay 40 grados de calor. Soy así, pero hermano, eso no hace más santo, hermano. Porque eso no cambia a la persona. Lo que cambia es, la promesa es estar bajo, someterte bajo el poderío de nuestro Señor. Pregunta, hermano, ¿eres el hijo de la esclava o de la libre? ¿Todavía estás luchando con tu vida espiritual? Hermano, hay cosas que las cuales jamás haría por amor a los otros. ¿Hasta dónde está nuestra libertad? ¿Hasta dónde nosotros tenemos que hacer esa libertad? Hasta el amor de mi hermano. Si mi hermano, por ejemplo, tiene algún problema con el alcohol, con la bebida, yo jamás lo invitaría a tomar una cerveza o haría algo con vino, hermano. No, nunca. Hermano, nuestra libertad está hasta mi hermano, pero esta libertad, hermano, no es para pecar. Esta libertad no es libertinaje. No es que nosotros vamos ahora a ser libres y vamos a ir a la fiesta porque somos libres. Eso es pecado, hermano, y nos vamos a condenar. La libertad que habla la Biblia es la libertad que hay bajo el poderío del pecado. Somos libres de ese señorío para meternos en el señorío de Cristo. Ahora somos esclavos, pero somos esclavos de Cristo, hermanos. Entonces, hermanos, como dice Romanos capítulo 12, dice que presentar nuestros cuerpos santo, agradable y perfecto delante de nuestro Señor. Hermanos, entonces Abraham lo que hace es poder acostarse con su esclava. Imagínense esta escena. Abraham tiene su esposa y la esclava queda embarazada. Imagínense cómo se empieza a inflar la esclava. Yo sí que estoy embarazada y tú no tienes. La esclava empezaron a pelear entre la esclava y la esposa. Y la esclava se empezó a sentir con mucho más derecho que la esposa. Y las mujeres realmente a veces un poquito, hermanos, son un poco celosas, ¿cierto? Entonces empezó a sentir celos por su esclava a tal punto que la esposa dijo, échala. Echa a esta mujer porque ya me tiene cansada. ¿Qué muestra eso? Que el legalismo con la libertad, con la gracia, nunca se van a llevar bien. Por eso, donde una iglesia, donde el legalismo es duro, donde el legalismo es pesado, hermano, no hay tiempo para la gracia. Y esas dos cosas no se combinan, hermano, y siempre se están oponiendo entre sí. Miren lo que vamos a ir a Génesis más adelante. Génesis más en el capítulo 16. Por eso, hermanos, tengamos mucho cuidado con caer en el legalismo. Hermanos, hablamos de la santidad y vamos a condenar la santidad. Una vez tuvimos un caso en la iglesia donde un hermano estaba abiertamente viviendo una vida doble en la iglesia, y se acercaron los hermanos más de líderes y me dijeron, esto no puede ser así, porque así, y me la marcaron, Entonces hay gente de la iglesia que se va a encargar de la santidad, de la disciplina, y hermanos, son hermanos que tienen mucha experiencia en eso. Pero mira lo que pasa en Génesis capítulo 16, dice versículo 4, y él se llevó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Una pelea, hermano. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti, y yo te di mi sierva como mujer, viéndose encinta, me mira con desprecio, Jehová juzgue entre ella y yo. O sea, aquí Abraham vas a tener que decidir, pues ella o soy yo. Entonces Abraham empieza a tener problemas en el hogar, y la esclava quería tomar la posición de la señora. Más adelante, en el capítulo 21, versículo 8, aquí ya Isaac nació, el hijo de la promesa, y la esposa se llevaban mal, los hijos se llevaban mal también. Más en el capítulo 21 dice, y creció el niño y fue destetado, o sea, Isaac, e hizo Abraham el gran banquete en el día que fue destetado Isaac. O sea, cuando llega un tiempo donde la mamá ya no amamanta a su hijo, hace una fiesta. Ya el niño ya está grandecito, está creciendo, pero esa fiesta no la hicieron con Ismael. A Ismael lo dejaron nomás, pero parece que Isaac era regalón, porque imagínate, su mujer era estéril, tenía más de 90 años, ya cesó la costumbre de la mujer que tenían, ya no tenían intimidad y queda embarazada, hermano. Entonces Abraham, porque el niño reía, le hacía fiesta. Entonces lo que hace
Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual esta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Y más adelante dice, y por tanto dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar como Isaac mi hijo. Y este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho o de tu sierva, en todo cual te dijere, Sara oye su voz, porque Isaac será hecha llamada la descendencia. ¿Qué hace Dios? Dios le dice, ¿sabes qué? Sácala de la casa, llévalos allá y que no vuelvan. Sácala. Bueno, actualmente, hermanos, cuando Ismael tiene una descendencia en la que hoy vemos que está en enemistad contra el pueblo de Israel, hasta el día de hoy los dos hermanos pelean. Y hermanos, ¿qué muestra eso? Vamos a ir a Gálatas capítulo 4. Entonces, número 1, hermanos, nosotros somos hijos de la promesa, somos hijos de Dios, somos hijos a través de la fe que tenemos en Cristo Jesús. Y en Gálatas, mira lo que dice Gálatas capítulo 4, porque sigue, versículo 24, dice, por lo cual, versículo es una alegoría. Todo lo que nosotros vemos de Agar y en el Antiguo Testamento es una alegoría para mostrarnos en el presente. Dice, pues estas mujeres son las de dos pactos. Uno proviene del monte Sinaí, la cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Entonces estos son dos pactos, la libre y la esclava, la gracia y el legalismo. Porque Agar es del monte Sinaí en Arabia y corresponde a lo de Jerusalén actual, pues está junto a sus hijos y está en esclavitud. El judío vivía bajo la esclavitud, vivía bajo los rudimientos, bajo la ley. Pero en Gálatas capítulo 3, versículo 19 dice, entonces ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. ¿Quién es esta simiente? Es Cristo. ¿Hasta cuándo es la ley? Hasta que viniese Cristo. Cuando tú aceptas a Cristo como Salvador y Señor, tú eres libre del pecado para vivir ahora bajo la mano poderosa de Cristo. Por eso, hermanos, que nuestro reino, nuestra ciudadanía es del cielo. Y vamos al cielo. Más adelante dice, capítulo 4, versículo 28, dice, así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos ¿de qué? De la promesa. El esclavo no puede heredar lo del padre. El esclavo no puede estar con los beneficios del padre. Isaac era el heredero y nosotros somos herederos de su gracia, hermano, herederos de su salvación. Dios nos pone las herencias en el cielo y un día vamos a ir por esas herencias, hermano, por la corona. Vamos a cenar con el Padre, hermano. Somos libres en Cristo, somos hijos de la promesa, porque entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Entonces, hermano, nosotros debemos entender que nosotros estamos bajo la promesa de Dios y vivimos según esas promesas. Quiero llevarte a otro nacimiento, a Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, ¿se acuerdan ustedes? María tenía alrededor de 14 y 15 años cuando ella se casó. Entonces estaba en noviazgo con José. Antes el noviazgo era mucho más importante que la hora. Ahora nosotros podemos terminar, volver y estar con otros chicos, pero antiguamente, una vez que tú te comprometías a casarte, ya, chicharrón, ya fuiste, te cocinaste. Era muy importante antiguamente el noviazgo, porque en el noviazgo el novio pagaba una dote para la familia era, entonces en la boda, duraba 7 días la boda, y entonces cuando María estaba desposada con José, capítulo 1 de Lucas, versículo 26, en el 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Y dice a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, la casa de David. El nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres. Mas ella se turbó. Versículo 30. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, pues has hallado gracia delante de Dios. Ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús.
Imagínate que esta mujer llega donde su novio y dice, ya no, yo ya quedé embarazada. ¿Y quién fue? El Espíritu Santo. Ahora se juega con eso, dice, ¿de qué? Del Espíritu Santo no creo, pero él llega y le dice, estoy embarazada, pero del Espíritu Santo. Hermano, y mire lo que dice, porque me encanta lo que dice, porque cuando María dice versículo 34, entonces María le dijo al ángel, ¿cómo será esto que no conozco varón? Versículo 37 dice, porque nada hay imposible para Dios. Hermanos, es imposible que Dios lleve a alguien tan pecadores, tan miserables, viles como nosotros, hacia su gracia, hacia su reino. Para nosotros es imposible, pero para Dios es posible. Porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Entonces, hermanos, cuando tú quieres añadir algo más a la gracia de Dios, hermano, no te esfuerces, no trates de añadir nada. Ya está consumado, ya está hecho. Dios nos salva una vez que nosotros hemos decidido poner nuestra confianza, pero Dios trabaja en nosotros en su santidad para hacernos más como Cristo. Entonces, hermanos, esta es la santidad, esta es la gracia, esta es la libertad que nosotros tenemos en Cristo. Hermanos, tenemos una libertad en el pecado, pero somos esclavos de nuestro Señor. Entonces vemos tres cosas rápidamente, hermanos, para terminar. Número 1, dice, estar bajo la libertad es vivir confiado en sus promesas. No somos como Abraham. ¿Y si Dios no me da un hijo? ¿Y si Dios realmente no quiere que yo tenga? Le voy a ayudar a Dios. No, hermano, vivamos confiados en sus promesas. Sus promesas, hermanos, somos sus hijos, hermanos. Y al cerrar los ojos, hermanos, estaremos con Dios. Él lo ha prometido y Él no miente. A veces nosotros tenemos miedo. Y se te pecado, con esto Dios no me perdona. No, aquí ya, ya me corté de la salvación. No, hermanos, estamos bajo sus promesas. Dios prometió a Abraham un hijo a los 75 y se lo dio casi a los 100. Pero Dios cumplió. Su mujer se puso quizás un poco nerviosa. Hermano, entonces, número 1, estamos bajo las promesas de Dios. Número 2, estar bajo la libertad es estar en enemistad con la esclavitud. Hermanos, tú no puedes ser libre del pecado y estar sometiendo a personas hacia la esclavitud. Hermanos, tú vas con un mensaje para libertar a las personas del pecado, no someterlas a otro ritmo, a otras cosas de hombres. Hermanos, que la iglesia sea un lugar donde se enseñe la palabra de Dios y se deje fuera lo que el hombre piensa, hermano. Porque el hombre, donde mete el hombre su mano, hermanos, siempre hay problema y dificultad. Hermanos, nosotros debemos predicar siempre su palabra. Por eso, hermanos, que el legalismo, esas personas que siempre están metiendo normas, siempre se lleva mal con la gracia, con la libertad que tenemos en Cristo. Y número 3, hermanos, estar bajo la libertad es vivir bajo el poder del Espíritu Santo. Miren lo que dice Gálatas. Vamos a terminar con esto. Gálatas, capítulo 4, versículo 30, dice, más, ¿qué dice la Escritura? Está hecha fuera la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo a la esclava con el de la libre. De manera, hermanos, que somos hijos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Entonces hay personas que dicen, hermano, esfuérzate nomás, ¿cómo puedes ser mejor cristiano? No, esforzándome, yo me voy a esforzar. No, hermanos, es el Espíritu Santo trabajando en nosotros, hermanos. Nosotros no podemos, por nuestra fuerza no podemos. El joven se cansa, se fatiga, hermanos, pero dice que el que confía en el Señor, dice, alcanzará nuevas fuerzas y estará fuerte, ¿cierto, hermanos? Hermanos, tres cosas que vemos en la gracia, Somos hijos de la promesa, estamos siempre en enemistad, y número 3, estamos bajo el poder de su Espíritu Santo. Vivamos como libres, no para libertinaje, vivamos en santidad y no hagamos del cristianismo, del evangelio, normas que han inventado los hombres, hermanos. Somos hijos de Dios y vivamos para Él. Amén, hermanos. Vamos a orar a Dios. Padre, te doy gracias por este día. Señor, gracias por tus bendiciones. Ayúdanos a ser cristianos que se anden por su palabra, Señor. Muchas personas se meten al púlpito y empiezan a hablar testimonios, empiezan a hablar cosas que están fuera del evangelio, Señor. Y hacen que las personas puedan estar
cargadas, Señor, y llevar un peso que ni ellos pueden llevar. Señor, ayúdanos a cambiar, pero en santidad, ayúdanos a cambiar, Padre, en vidas que te agraden, en vidas que te glorifiquen, Señor. Padre, ser santos cada día más como tú, Señor. Padre, gracias. En el nombre de Jesús. Amén.